vamos a estar explicando qué son logins y en este caso mshta.s. mshta.s no es más que una herramienta que viene incluida dentro del Microsoft, dentro de Windows, que tiene como objetivo ejecutar, escribir aplicaciones web de forma local sin necesidad de un navegador. Son esas herramientas que están en Windows, que nosotros no utilizamos, pero están ahí. Los logins no son más que esas herramientas que están incluidas, que tienen un objetivo en específico, pero se pueden utilizar con otro factor o otro recurso. Entonces, para entender esto mejor, podemos usar un pequeño ejemplo práctico. Imaginemos que somos un atacante en una empresa y tenemos una sesión, digamos, y requerimos de descargar cierto banco a esta máquina infectada. Nosotros podríamos intentar hacerlo simplemente de un navegador. Pero ¿qué pasa? Hay algo llamado Smart Screen, que nos tendría que esto es potencialmente malicioso. Ahora bien, existe la alternativa de utilizar una utilidad que se llama setUtil, la cual originalmente se utiliza para ver un poquito de los certificados que se cerrados en una D, OneStream y ese tipo de cosas. Pero, como se puede notar acá, se pudo descargar desde ese servidor remoto dicho manual sin ninguna advertencia, digamos que tuviera en medio. Entonces, es un pequeño ejemplo práctico de cómo podríamos utilizarlos. Bien, ya que tenemos estos conceptos claros, vamos a explicar el vector inicial de esta campaña. Esta campaña empezó con un archivo llamado romulo.hta, que es parte del binario que habíamos visto, mshta.exe. Pero para explicarlo, recuérdense que es un script, lo vamos a segmentar en 4 bloques de código. Tenemos la fase 1 de evasión, fase 2 de ofuscación, fase 3 de codificación y fase 4 ejecución. La fase 1. Lo primero que observamos es que cuando la víctima ejecuta el HTA, se le abre una pequeña ventana llamada documento, que es la imagen que se ve allá. El atacante lo que hizo fue que definió en la primera línea de código que el nombre sea documento, y efectivamente se ve documento. Luego dice, borre, no, porque la idea es pasar desapercibido. Dice caption no, caption es la descripción, como cuando uno se pone encima de un icono que dice fulano de tal.s. Show taskbar tampoco, no quiero que se vea que se está ejecutando algo en el taskbar. Y una sola instancia. Es decir, que si como a simple vista no se ve la ejecución, es normal que le den doble clic de nuevo, demos doble clic. Solamente se mantiene una sola ejecución y verán por qué más adelante. Y que se ejecuta de forma minimizada. Si pueden ver en el GIF, damos doble clic y se pone una instancia ahí abajo. La segunda fase, que es la fase de ofuscación, vamos a hacer un poquito de zoom para entenderla bien. El atacante lo que hace es que declara 10 variables, la ETH de 0 hasta la ETH de 9, las cuales almacenan unas strings largotas. Pero estas strings a simple vista pueden parecer caracteres aleatorios. Pero si nos fijamos bien, observamos un pequeño patrón en la misma. Observamos que el valor numérico más pequeño es el 0 y el valor numérico más alto es el 9. Después observamos que la letra, el valor más pequeño es la A y el mayor es la F. O sea, estamos delante de un patrón hexadecimal. Que si pueden, aquí lo tenemos marcado, pueden ver el patrón, diferencia entre hexadecimal y decimal. Luego el atacante dice lo siguiente, tengo otra variable, la variable PLEJU. Esa que se ve aquí, que es 55. A diferencia de las demás, esta no está entre comillas, es decir, no es un string, es un valor numérico que está ahí. Bueno, veremos más adelante por qué. Ya luego, el atacante declara otra variable, que es la ZEZBJS, que lo que hace es concatenar e iterar entre las strings declaradas arriba para formar una sola línea. Es decir, las 10 variables que tenía, la voy a almacenar en una sola sintaxis larguísima, segmentada. Y ya por último, crea otra variable que es lo que está abajo y pasa los argumentos a una función llamada processRouting886, donde pasa su línea grande de código más el valor numérico que aún no sabemos cuál es su utilidad. Un pequeño ejemplo de CyberChef donde también podemos corroborar que estamos en un patrón hexadecimal ofuscado. Bien. Esa función que vimos llamada, que es processRouting886, para entenderla, vamos a analizarla paso a paso. Lo primero que podemos encontrar es la declaración de 3 variables, P, X y HL, el HL y un CWPL.
En la siguiente línea vemos cómo se inicializa una de ellas con un string vacío, no contiene absolutamente nada. Luego tenemos un clásico report en que cada iteración será guardada en el HL. Y se establece la micro sobre H, que recuerden que es el string enorme, ya lo estoy explicando, y se estará haciendo de dos en dos, se están tomando de dos en dos. Básicamente, como podemos ver acá, que se van tomando en parejas. En la siguiente línea vemos que UCWP será igual a un entero. Ese entero es el resultado de si puede fijarse con la función if, es dando el string enorme que vimos. De él, vemos que se pasa LHR, LHR se encargará de indicar en qué punto del string será somado, desde el punto del índice 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y entonces simplemente pues lo mismo, para que lo vaya sacando en parejas. Y en la siguiente línea podemos notar que X y HL será igual a sí mismo, concatenado con UCWIPF, que en este caso está aplicando una operación solo con una llave, que la llave es 55 que vimos anteriormente. Entonces es prácticamente una asociación solo. Entonces, debajo podemos notar también la relación de otra variable, PS, que estamos viendo que esa es igual a un objeto. En este caso, W es 6.8, básicamente vamos a ver todavía. Y a ese se usa el método rojo, o sea, se va a ejecutar algo. ¿Y qué hace lo que ejecutar? Bueno, el contenido en SGZZT, que se recuerdan bien, SGZZT fue la variable que llamamos los estructuras. Entonces, esta contiene el contenido descifrado, que en este caso es este comando en orden que antes explicaba detalladamente. Entonces, vamos a entender qué quiso hacer el atacante con su vector inicial de infección. Vamos a segmentar el bloque completo en tres fases. La primera fase observamos como el atacante inicia una instancia de PowerShell. Inicia una instancia de PowerShell de forma oculta para que el usuario no la vea. Aplica el bypass, eso que un polish, porque PowerShell predeterminadamente viene con ciertas limitaciones a los usuarios. Y no carga el perfil para que sea más rápido. Luego vemos que utiliza el parámetro Start Bit Transfers. No, ¿verdad? Esto es un CMDL un poco avanzado. Lo normal es utilizar el WR o Invoke Web Request, pero en este caso utiliza bits, no es de bits a bits, sino de Background Intelligent Transfer Service. Es un CMDL normalmente utilizado por Microsoft para temas de despliegue de actualizaciones, porque me permite ser redundante. Es decir, si se me ve el internet, no se me va a caer la descarga, sino que va a iniciar desde el punto que se quedó. Ya tenemos aquí un perfilamiento. Luego vemos que el origen es la dirección IP 192.159.99.10. Señores, anoten ese segmento, .99.10, porque más adelante va a tener aún más sentido. Luego vemos que busca un archivo o un .c llamado sysalpha y lo ponen en la ruta del usuario público. ¿Cuántos de estos utilizan ese usuario? Bueno, ya creo que nadie. Es un usuario que está ahí, pero realmente son de estas cosas que Microsoft deja porque sí. Según ellos es un espacio compartido donde todos pueden compartir elementos, etc. Pero realmente nada más lo usan los atacantes. Luego vemos como en la siguiente fase se utiliza el parámetro Span Archive, otro CMDL, que el objetivo es de comprimir ese .c. Y una vez descomprimido, de nuevo se deja en el usuario público. Y ya por último, empieza el proceso de un ejecutable en esa ruta de forma oculta. Ahora vamos a ver qué se está ejecutando. Bien, ya vemos que está en pantalla, pero realmente no sabemos qué proceso está ocurriendo por detrás de nada. Entonces, podemos observar que el proceso padre es alfa 16.s y ese fue llamado por los dos, frente al 32.s y chime.s. Es raro porque quizás no sean los ciclos, realmente no son software que están que ver uno con el otro. Entonces, básicamente lo que vimos fue 116, luego vino 32 y luego chime. Bien. Algo un poco extraño. Sí. Entonces, ¿quiénes son esos? Bien. El primero, que es en 616, vemos que su nombre original, como vamos a ver arriba, era openreports.es. Y lo más interesante de él es que este está firmado, certificado de confianza, y el software pertenece a Smart Being User.
O sea, es una empresa legítima que básicamente es un software que se lleva supuestamente para utilizar estos números. Hasta ahora nada malicioso puedes decir. El siguiente, 3032.es, vemos acá uno virus clandestinos maliciosos, uno original de 60.es, y al igual que el otro, este está firmado y pertenece a un antivirus que se llama 360 Security. Entonces, estamos viendo software legítimo hasta el momento. Luego, Chime.es, las características firmadas de confianza. Este pertenece a Amazon. Este es básicamente como un subo, un permiso, videoconferencia. Tenemos tres finales, los que estamos viendo que son legítimos. Entonces, no creo yo personalmente que haya un buen usuario que nos haya dado un instalador de un antivirus, un Optimizador de juegos. un optimizador de juegos. Entonces, habría que ver realmente qué está pasando por detrás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar el flujo de ejecución. ¿Qué están haciendo realmente estos software? Y si son quien dicen ser, aunque tengan certificado y estén firmados. Lo primero que observamos es que C-Alpha tiene una fase de dropper, donde el mismo, parte de su ejecución legítima, intenta crear o encontrar unas rutas. Al ver que no la encuentra, procede a crearla, que son las rutas de Program File, Game Booster, y crea un log. Y después de crear un log, se copia a otra carpeta, asimismo que es la Program File, comportamiento típico de cualquier software. Este log no es tan relevante, solamente vemos anotaciones como el DPI de la pantalla, tamaño de pantalla, DPI del mouse, características de la máquina, etcétera, etcétera. Y vemos cómo en la ruta que se copió el mismo, agarra e importa sus dependencias que necesita para funcionar. Luego tenemos una fase de loader, que es lo que vimos cuando carga a frame y a child. Aquí lo primero que observamos cuando se vuelve loader, que crea un entorno. En el entorno define su ruta, define algo que parece ser un token o un mute, y luego unos recursos temporales que más adelante también tendrán más sentido porque están ahí. Bien, ya que vimos lo que hace Cesaro 16, vamos a ver qué hace Cesaro 32. Entonces, lo primero que pudimos observar fue la creación de 5 llaves de registro. La primera, RMC 3BDZ4. Esta funciona como un mutex. Más adelante tendrán bien porque este es el mutex, pero pensé en su mutex. ¿Y qué es un mutex? Bueno, este se encarga de que un mismo proceso no esté corriendo dos veces en la misma máquina. A un atacante no le interesaría pues, tener su malware corriendo dos veces en la misma máquina. La siguiente, que es CUDL, no sé, pero no sé bien. Esta vemos que contiene ciertos valores en hexadecimal, que realmente no podríamos entender nada de qué es esto, pero como podrían ver acá en este spreadsheet, si me puedes hacer un poco de zoom para que no lo toque, esta realmente contiene la ruta a nivel de nuestro domain, 30.32.es. Ahí verán que lo estamos descifrando con una clave. Esta, más adelante demostraremos de dónde la conseguimos y cómo. Luego, vemos esta, que es un UID clásico, simplemente es un ID por máquina. Cada máquina que importante ataca tiene este identificador único. Y esta, que se llama UWVSTCK, que está contiene una licencia, que veremos su presencia más adelante, cuando veamos pues, el binario malicioso. Y por último, estamos viendo esta, que básicamente tiene los numeritos, que no parecen tener sentido, pero realmente eso es un Unix timestamp, el cual contiene la hora exacta de la infección, que como tal eso no nos sirve como un artefacto forense, pero eso nos ayuda a saber en qué momento exacto fue que empezó la infección. Sé que muchos forenses ahora mismo dirán, ¿cómo que no? O sea, esa es la hora en que infectó, eso para mi timeline o mi super timeline ya más que suficiente. Tranquilos, que vamos a entender, recuérdense, falta chisme y hay que entender por qué esta hora no es rentable. Entonces, Frame no solamente crea llaves de registro, sino también tiene dos capacidades más, que es la de conexión y registro. Recuerden, se está moviendo a 360 Total Secure, una empresa de antivirus,
Pero observamos que Frame intenta conectarse a symbol.ias.com por el puerto 1122. Y aquí tenemos un indicador un poquito raro. ¿Qué pasa? Esta empresa es realmente una empresa dedicada a lo que es ciberseguridad y inteligencia de amenaza de adversario. Entonces, aquí hay dos preguntas. O se comprometió la empresa o es una fachada del atacante. Pero vámonos con el tercer camino. Y es entender el subdominio. La palabra symbols, traducida bruscamente a agujero, podríamos decirlo así, no es más que la redirección de tráfico malicioso que va hacia su punto legítimo hacia otro lado. Como pueden ver en el ejemplo, tenemos un conjunto de máquinas que están resolviendo hacia dominiomalicioso.com y en vez de ir al atacante, van hacia la empresa que en este caso es .ias.com. ¿Qué gana una empresa con esto? Entender cómo funcionan las botnets, tener el alcance que tiene una botnet y también, en dado caso, se puede reconstruir el C2 para sacar equipos infectados dentro de una botnet. Pero falta encontrar la dirección original. No creo que esa empresa como tal haya tirado esta muestra un poquito rara. Y en memoria observamos como en algún momento en la memoria del proceso se cargó la siguiente dirección: security.postla.ducdns.org. También es bueno informar que el dominio se encuentra ocupado. Algo muy interesante aquí, estamos viendo que el atacante está utilizando dominio gratuito, creando un subdominio, y es una técnica muy conocida de un tipo de malware que ya sería mucho también identificado. Aquí cabe recalcar que el dominio como tal se le vio asignado en algún momento la IP .99.19, que si ustedes recuerdan está dentro del mismo segmento de Rómulo.hta, que era 99.10. También nos damos cuenta de que el mismo cuenta con dos servicios expuestos, que son el puerto 22, el típico SSH, y el puerto 51821. Pero vamos a seguir viendo. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Ya aquí tenemos información de la infraestructura. Tenemos que el atacante tiene un servicio SSH expuesto y que el servicio o el VPS como tal pertenece o tiene corriendo Ubuntu. También observamos que el atacante tiene expuesto algún tipo de VPN, en este caso de WireGuard, y el cliente de él se llama RDP. Esto es una técnica ya post-explotación, donde básicamente el atacante intenta conectarse o crear una instancia local entre tú y él, para hacer ya movimiento lateral, pivoting, entre otras cosas. En este caso, hace alusión a lo que él quiere lograr, que es RDP. También algo que se puede observar es que el Frame 32 constantemente abre un archivo llamado los.dat. Cuando este se revisa, se pueden ver algunas cosas un poquito raras de parte de antivirus. Y ese está llevando un registro de páginas visitadas, lleva un registro del correo que servimos como de una llamada y de la contraseña. Supongo yo que eso para no ser mal que un antivirus lleve un registro tan detallado de lo que estamos haciendo. Y no es un secreto para nadie que esto es actividad de keylogger. Básicamente estamos en la presencia de un keylogger, el cual nos está con nuestras contraseñas, todas nuestras actividades. Bien, entonces, ¿qué tenemos con Frame? Tenemos que conecta a UC2. Actualmente nos reconecta al 5, pero como menciona C2, vemos que hay una revisión constante de ciertas llaves de registro. Quizás acá puedo ver algunas que nosotros hicimos mención anteriormente, pero es porque estaban vacías, o simplemente se revisaron cuando se crearon. Bueno. También tenemos el log que acabo de mencionar, donde se lleva un registro bastante detallado de nuestra actividad, y básicamente eso es lo que tenemos de Framework 32. Pero aún nos falta uno, y ese es Gmail.es. Bien. ¿Qué debemos hacer? Esa tarea puede estar programada. ¿Cómo tal no podemos decir que una tarea programada es algo malicioso, ya que un software legítimo puede hacerlo normalmente? Para poder deducir que eso que estamos viendo es malicioso, tendríamos que revisarlo desde un punto de vista, bueno, tendríamos que verlo más de cerca. Entonces, al abrirlo, vemos cosas que pueden resultar relevantes, como el nombre del usuario, el nombre de la tarea, la máquina. Acá podemos observar también que esta tarea se coge básicamente de forma obligatoria, ya que si vemos acá, dice stop, start boundary, no me importa, se ejecuta en un intervalo de 5 minutos. O sea, si tú matas el proceso, a los 5 minutos, eventualmente vuelve a subir.
Igualmente se va a en como puede ver acá, se está en uso, está bloqueando, la tarea igualmente se va a romper. Algo también interesante, que será un poco más adelante, es que esta se pone con los privilegios, o sea, no modifican los números. Los privilegios modifican los la cosa. Y por último, vemos que esta está llamando así al 45.s, que quizá pueda parecer un poco raro que llame a este, ya que vimos que lo malicioso realmente es FrameTrack 32, que este es el que tiene conexión a C2 y este es el que es el keylogger, lo cual quizá no haga mucho sentido, pero entenderán más adelante porque es obligatorio que se está haciendo. Entonces, ok, vamos a hacer una pequeña recapitulación, porque ya vamos a entrar un poquito más profundo. Sabemos que tenemos 3 software, están firmados, tienen certificados, son legítimos, pero entre todo ello hay uno de ellos que tiene un comportamiento un poco fuera de lo común. Está pasando de ser un antivirus a parecer un malware. Entonces vamos a ver qué está pasando. Para esto vamos a tomar un DOM de la memoria del proceso, un volcado del proceso. Vamos a utilizar una herramienta llamada Malta. Malta no es más que una herramienta que permite hacer triage de forma rápida mediante indicadores conocidos y reglas ya. O Malta no tiene la verdad absoluta. Malta puede dar falsos positivos como verdaderos positivos. Y también tiene un plugin, que es el KesaCode, muy importante, que no es más que una base de datos ya, déjenme hacerle un poquito de zoom, no es más que una base de datos la cual ya tiene indicadores conocidos de ciertas familias de malware, como funciones, string, entre otras cosas. Entonces, lo primero que observamos dentro de las strings del DOM del proceso es la palabra, literalmente hardcodeada, offline keylogger start, igual de forma online y offline. Eso es algo muy raro para estar dentro del proceso de un antivirus. También observamos una palabra hardcodeada que es Rencos. Y también tenemos Renco Restart by Watchdog dentro del espacio de memoria del antivirus. Y sé que esto parece un conjunto de garabatos, pero créanme cuando les digo que dentro de este desorden hay un orden. Y vamos a empezar a explicarlo rápidamente. Bueno, creo que no es necesario hacer eso. Lo primero que observamos es que dentro del desorden tenemos efectivamente a Renko Restart by Watchdog. Pero también tenemos Watchdog Module Active, o sea, se activó algo. También observamos como mediante CLI se intentó añadir una exclusión dentro de Microsoft Defender. Otra cosa muy curiosa es que tenemos aquí como se intentó cargar una especie de banner, fíjense ahí, de algún proceso que se cargó. Pero lo más interesante está aquí abajo, dice Rencos V y una dirección de dominio que es breakingsecure.net. Y si nosotros buscamos esa dirección de dominio, miren a quién tenemos aquí. Básicamente tenemos la página oficial del software de control remoto, 100% ético, donde tú puedes monitorear estos equipos de cualquier parte del mundo. Entonces ya no podemos teorizar de que es Renko. Literalmente tenemos Renko en nuestra infraestructura. Ahora tenemos que empezar a entender qué más está haciendo. Bien, en el show vemos otra vez la presencia de las llaves de registro que vimos anteriormente, en este caso aquí contiene la ruta framework, y también vemos que contiene la licencia. Además, vemos un update de PBS, que no lo mencionamos porque este realmente nunca se creó. Deducimos que puede ser porque en el reader puedes activar la creación de esto, o que sea una opción que lo active el atacante desde sus C2, pero este realmente nunca se creó. También podemos observar acá abajo, Rencos Initialize OS User Access Level Administrator. Si recuerdan, en principio, todo se ejecutaba como unos privilegios, no de especial, pero aquí vemos que está como administrador administrador. Lo que nos quiero dejar dicho es que básicamente hubo una escalación de privilegios. Bien, también es muy importante mencionar de que literalmente se encuentra la palabra rencos.s y yo creo que en ningún momento de la presentación vimos a Rencos corriéndose como proceso. Vimos a sysalpha, a frame y a Chime. Entonces está la pregunta, ¿dónde está rencos.exe? Sabemos que en disco no está. Entonces, ¿dónde tenemos que sumergirlo? A la memoria. Entonces, para eso, me falló el audio. Bueno, vamos a hacer 9 para relajarnos y eso. Entonces, para eso, falló el audio, pero seguimos. No, está bien. En este caso, vamos a estar utilizando la herramienta Always Mounted.
Hollow Hunter no es más que una herramienta que me permite a mí escanear la memoria en busca de tácticas avanzadas como el Process Hollowing. Y el Process Hollowing no es más que cuando un atacante suspende un proceso para adueñarse del espacio de memoria base de un proceso legítimo y ocultarse ahí. Entonces, en este caso, miren lo que observamos. Tenemos que esto que ven aquí, 96000.exe, no es un PID, sino es el espacio de memoria base del proceso en memoria. O sea, tenemos dos procesos que tienen el mismo espacio de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Tengo a Frame y tengo otro software. Sé que por el iconito ya muchos identificaron quién es nuestro amigo, pero les juro y les aseguro que ese que está ahí es nuestro amiguito Rencos. Y vamos a ver una pequeña comparación. Fíjense, tenemos el 9600.exe, ¿no verdad? Que fue el que sacamos de memoria que no lo habíamos visto en disco. Fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos un 89.13% de probabilidad de que sea Rencos y un match en ciertas indicaciones que ya vimos, como Keylogin API, Browser Stealer, deshabilitación del antivirus y comandos de PowerShell. Y luego tenemos a nuestro querido antivirus 360 Secure, que no me hace match con nada, solamente me dice que es un programa que crea procesos y en qué está compilado. Tenemos una gran diferencia entre ambos procesos y ambos estaban corriendo dentro del mismo espacio de memoria. Entonces, para hacer un pequeño meme y una alusión de lo que pasó, fue lo siguiente. Básicamente, tenemos a un impostor dentro de la ejecución. Quien creíamos que era Frame, todo el tiempo resultó ser el personaje Rosadito. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el análisis estático del payload. Bien, aún así voy a observar, pero no vamos a mencionarlo, y es el match enorme que tiene con Rencos. Ya creo que estamos mezclados por todas las que hemos visto, y el match enorme básicamente que nos da esa. Entonces, ya sabiendo que tenemos Rencos, lo que podemos pasar es a analizar, hacer reversing al binario como tal. En este caso, lo que nos interesa es entender su rutina de descifrado. Entonces, intentaremos entenderlo lo más fácil posible dividiéndolo en estos dos bloques. El primero, básicamente, es el que inicializa el estado. Básicamente inicializa una lista que va desde 0 hasta 56 elementos de forma ordenada. Básicamente, eso lo podemos sacar de este bloque. Tiene una lista ordenada de 256 elementos. Ya debajo, ¿qué hace? Básicamente los baraja. Ya no será, digamos, 0, 1, 2, 3, sino que será 40, 20, y así sucesivamente. Eso tiene un orden. Esto, obviamente, se organiza no de forma totalmente aleatoria, sino según aleatoria basada en una clave que provee la atacante. Entonces, ya lo último que haría del progreso sería retornar ese arreglo. Luego, el PRA toma ese mismo arreglo y sigue moviéndose sobre el desordenado y básicamente replicar lo mismo, desordenado, y al final es lo que hará es que tomará un byte de entre todos y con ese byte ejecutará una operación source de los datos, ya sea que estén cifrados o no cifrados, porque este algoritmo es CS4 y es simétrico. Entonces, usamos la misma clave tanto para ejecutar como para descifrar. Entonces, ya sabemos el algoritmo que usa, descifrado, pero todavía no tenemos de dónde sale la información que se descifra. Entonces, acá tenemos esta función, la cual llamamos sense, en el cual vemos que desde un recurso llamado sense, pues extrae su contenido y lo guarda en la web, en su espacio y demás. Si vamos a una herramienta, por ejemplo, como Resource Hacker, y abrimos el binario, podemos notar que efectivamente se existe ese recurso. Y acá básicamente no podemos hablar de sentido, vemos un montón de bytes que no pueden tener absoluto sentido. Bueno, lo que podemos sacar de esto es que, como pueden ver allá, el subrayado rojo, se accede al recurso. Se accede al recurso. ¿Y qué se está recordando en esta variable que bueno, la que llama que bueno, se puede dar un input, en este caso, el primer byte era 0x2, que es básicamente 194 decimales. Entonces, ya tenemos que se posee una clave criptográfica de 194 caracteres. Entonces, vemos, por ejemplo, en la primera cuadrícula que tenemos acá, que desde el índice 1 se estará moviendo algo hacia aquí.
Recuerden que tiene que sintetizar el 1 porque tiene 0, tenemos la longitud, y a partir del 1 es nuevamente la clave, 194. Los 200 índices básicamente van a ser la clave, y ya el resto de los 194 es un contenido que se va a descifrar. Aquí vemos que básicamente simplemente mide la información que tiene, y acá, en ese punto exacto, es donde él toma esto del contenido y lo guarda también en memoria. Y al final tenemos las llamadas, las funciones de RC4 y el PNGA. Entonces, con todo eso que hemos visto y entendido de cómo funciona pues, toda su rutina, ¿qué podemos sacar de ello? Entonces, aquí mi compañero les explicará, les mostrará qué podemos conseguir. Sé que mucho ahora mismo, no sé, yo personalmente eso se lo dejo a mi estimado, que es especialista en reversing, y es una cosa sorprendente. Lo que estuvieron viendo ahí no es directamente el código de Rencos, es una interpretación o un pseudocódigo, pero es muy importante entender lo que es la función de descifrado por el hecho de que podemos adelantar la investigación en dado caso que tengamos un incidente. Con esta pequeña llave o entendiendo esta rutina podemos crear script y automatizar ciertas cosas, como la extracción de las strings que están encriptadas dentro del payload. Que en este caso, fíjense en este script donde podemos extraer cosas que tuvimos que ver en memoria y ver en la ejecución webpack. Como que tenemos el setup que no lo habíamos visto anteriormente. Tenemos también lo que vimos de Rencos.exe. Tenemos el mute RMC, a la redundancia, referencia a Rencos, y tenemos también el archivo que crea en disco, que es log.dat. También vemos como el mismo se interesa por otras carpetas como Screenshot, Mind Records, y por último, eso que se ve ahí abajo, que es su licencia. Ven la importancia de entender cómo son las funciones criptográficas dentro de los malware. Y básicamente es un resumen de cómo funciona el script. Tranquilo, todo eso se va a estar regalando. Vamos a dejar un GitHub para que todos puedan acceder a estos tipos de recursos. Entonces tenemos entrada del payload. Luego que entra el payload, se extrae el recurso series, que es que almacena la clave. Se lee el primer byte, se extrae la clave, configuración, descifrado, se parsean valores y ya tenemos la configuración en claro. Entonces ya para ir finalizando, vamos a hacer una pequeña, una pequeña retroalimentación con base a la matriz de MitraTag. Entonces, como vector inicial, observamos que entramos por phishing, en este caso es per phishing, por el hecho de que iba orientado a Rómulo.hta, confirmado. En la parte de ejecución observamos diferentes técnicas, entre ellas podemos destacar Command Encrypting, que fue lo que observamos dentro del HTA, al igual que abuso de las IP nativas dentro de Microsoft, todas están confirmadas. También tenemos técnicas de persistencia, como la tarea programada, que observamos el a.job, y también tenemos tareas latentes, porque desde el C2 se pueden activar otras capacidades propias del malware. También observamos en la parte de escalación de privilegio, observamos un posible escalamiento de privilegio, porque vimos como Rencos dice que es administrador en ejecución dentro del equipo, pero se ejecutó con los privilegios del usuario JJ, y confirmado observamos process follower. También tenemos, vamos a ver, acá. También tenemos otras técnicas como Process Injection, que fue lo que vimos de Frank cuando fue sustituido por Rencos, y ya otras cositas como el bypass del WhatsApp para temas de escalación. En tácticas de evasión de defensa, observamos el uso de bits como CMDL avanzado, tenemos también desocultación, entre otras cosas. Y la parte de credential, esto no se puede negar, si observamos también la actividad de keylogin, que fue el log.dat. Command and Control, sabemos que el atacante baja archivos de la 99.10, intenta comunicarse mediante HTTP hacia allá y sucedió que es la 99.19 y utiliza un canal encriptado de forma simétrica con clave RC4. Ya aquí vamos a mostrar la regla Yara que desarrollamos para esta campaña. Entonces, lo que tomamos como indicadores para la regla, funcionalidades que estuvimos viendo, Federac 32, Cizalba 16 y Gmail.es. Y claramente el archivo que contiene pues, el valor. En este caso, acá donde vemos estas strings, es lógico que no las veremos en listo. Estas serían más para que lo pasemos, corramos la regla sobre un nodo. Ahí sí podemos tener el match. Entonces, básicamente, en las condiciones que tenemos, básicamente se activa sin importar, o sea, no se necesita estrictamente que se cumpla la presencia de todo. Porque si no, nunca tendríamos match, ya que recuerden,
solamente existe en memoria. Entonces, básicamente, esa regla puede parecer un poco básica, pero por la naturaleza del ataque, no es que podamos hacer algo más, digamos, complejo en este caso. Algo a destacar de estas reglas, recuérdense, estas son reglas orientadas a campañas, no a una táctica o a un malware como tal. Es entender cómo una campaña que podría afectarte mañana a ti en tu empresa o a ti como usuario. Entonces, ya para finalizar, vamos a despedir con la frase de J.C. Cornbluth, que es: el malware puede ocultarse, pero al final debe ejecutarse. Este es un QR donde pueden tener regalos, tómenle fotos para pasar al final. Ahí pueden ir a un enlace de GitHub donde van a tener indicadores para Home Team, un review explicando la campaña, la muestra, no nos hacemos responsables si se infectan, recuérdense, todo en ambiente controlado y las reglas ya. Entonces ya hemos finalizado y podemos pasar a la fase de preguntas. Yo tengo una pregunta. En sí, obviamente, los antivirus no lo van a detectar por virus. ¿Sería ya con un XDR que detecte ese comportamiento? ¿O un EDR? Tiene bypass si no lo, cuando en este caso esta campaña, lo que es como tal el Microsoft Defender, sí se lo bypassé. Pero soluciones ya realmente empresariales, como podría ser un EDR o un XDR, te lo va a detectar, no te va a dar lo que cobra. Recuerden que hay que tomar en cuenta el Process Following orientado literalmente a bypassear antivirus o el anti-malware común que nosotros utilizamos. No es como que la técnica sea la más efectiva, hago Process Following y ya meto cualquier malware, pero normalmente no es tan detectable. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, sí. Ustedes mencionaron que entre las reglas ya que podían poner, ya sean expresas específicamente con indicadores, sería para ponerlo sobre un doble de memoria. Pero yo creo que, por ejemplo, hay otros indicadores pre y pro de explotación que se podían crear una regla en un antivirus, un XDR o incluso en un mismo CIEM, como por ejemplo el C2, que ustedes vieron ahí, o la misma interpretación de esa regla ya, en caso de que pues, no todos lo sigan la cosa, poder meterla dentro de un. Ahí vamos con un punto, por eso tratamos de cementar lo que es la regla Yara de la tabla de indicadores. Para la tabla de indicadores, que es lo que normalmente se utiliza para retroalimentar los CIEM o el equipo de defensa, ya nosotros la desarrollamos con eso, pero la regla está orientada a entender la campaña dentro del endpoint. Directamente, por ejemplo, un incidente a las 3 de la mañana, no sé en qué estoy, corrí la regla, me hizo match, ya sé por dónde irme. Pásame los IOC o carga los IOC para detectar la infraestructura completa. O esa fue la idea. ¿Alguna otra pregunta? No se sientan tímidos. Bueno, pues ya podemos culminar.